Hay un momento que va a definir todo este conflicto. No fue un ataque con misiles, ni un discurso presidencial, ni una conferencia del Pentágono con mapas a color y generales confiados. Fue un hombre sentado con total calma en Teherán, una ciudad que había sido bombardeada días antes, hablando directamente a una cámara de NBC Nightly News. Cuando el presentador Tom Lamas le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, si Irán temía una invasión terrestre por parte del ejército más poderoso del planeta, Araghchi ni siquiera parpadeó, no dudó, miró directamente a la cámara y dijo, «No, los estamos esperando». Esa frase ha resonado desde entonces en salas de guerra y briefings de inteligencia de todo el mundo, porque no era el farol de un hombre acorralado y desesperado, era una señal deliberada, serena y helada, pronunciada por un diplomático que acababa de ver cómo bombardeaban su país mientras su equipo de negociadores todavía estaba sentado en la mesa de Ginebra. Y los hombres de Washington que lanzaron la Operación Furia Épica el 28 de febrero ahora se enfrentan a un conflicto que no está yendo ni remotamente como prometieron en público. Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, veterano de la Guerra del Golfo, inspector de armas de la ONU en Irak durante años, tiene una sola palabra para lo que está ocurriendo: fracaso estratégico, no un revés, no un error de cálculo, un fracaso. Y cuando alineamos los hechos de los últimos 10 días con las promesas que se hicieron antes de que cayeran las bombas, es muy difícil discutirle. Volvamos al principio, porque para entender por qué Araghchi está sentado en televisión rechazando todas las exigencias estadounidenses, hay que entender lo que ocurrió en las semanas previas al estallido de la guerra. Hubo conversaciones reales. 3 rondas mediadas por Omán, en Ginebra, con Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff sentados frente a los iraníes. El 26 de febrero, apenas 2 días antes de que cayeran las bombas, yo mismo califiqué esas conversaciones como las más intensas hasta el momento. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, que mediaba, habló de avances significativos. Los equipos técnicos iban a viajar a Viena la semana siguiente para trabajar en los detalles de un posible acuerdo marco. Irán no estaba dispuesto a renunciar a su programa de enriquecimiento, eso es cierto. Estados Unidos exigía cosas que Irán había rechazado públicamente durante años: desmantelar sus 3 principales sitios nucleares, Fordo, Natanz e Isfahán, transferir todo su stock de uranio enriquecido y firmar un acuerdo sin cláusula de caducidad que durara para siempre. Irán llegó a la mesa con una oferta distinta. Estaban dispuestos a hablar de límites, no estaban dispuestos a capitular, así que la brecha seguía existiendo. Pero aquí está lo importante sobre las brechas en la diplomacia. Se cierran hablando. 2 días después de que aquellas conversaciones de Ginebra terminaran con el acuerdo de seguir negociando, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica. Las bombas cayeron sobre Teherán, Isfahán, Karaj, Kerman y Kershar. Se atacaron las defensas antiaéreas, los sitios de misiles. El complejo del líder supremo Ali Jamenei fue destruido y Jamenei fue asesinado. Araghchi seguía localizable por teléfono. Witkoff tenía su número. Kushner tenía su número. Nadie llamó. Y ese es el detalle al que Araghchi ha vuelto una y otra vez en sus entrevistas en NBC, PBS y en sus declaraciones a la prensa. Dijo claramente: negociamos 2 veces el año pasado y este año, y en medio de las negociaciones nos atacaron. No vemos ninguna razón para volver a sentarnos con quienes no son honestos en las negociaciones. Eso no es el lenguaje de un hombre derrotado. Es el lenguaje de un hombre que cree que la historia está de su lado. Y en este preciso momento, la trayectoria del conflicto le está dando una enorme cantidad de evidencia. Aquí es donde entra Scott Ritter, y antes de descartarlo, hay que entender quién es este hombre. No es un comentarista de televisión por cable ni un analista de sillón con podcast. Diseñó evaluaciones de campañas aéreas estratégicas durante la tormenta del desierto. Caminó entre los escombros de todas las instalaciones iraquíes que Estados Unidos bombardeó y documentó qué destruyeron realmente las bombas y qué no. Sabe cómo se ve un paquete de objetivos desde adentro. Y durante los últimos 10 días ha estado dando evaluaciones que contradicen directamente lo que el secretario de Defensa y la administración le están diciendo al público. El argumento central de Ritter es este: Irán lleva más de 20 años preparándose exactamente para esta guerra. Desde que Dick Cheney empezó a amenazar con las capacidades nucleares iraníes en 2005, Teherán comenzó en silencio a dispersar,
endurecer y ocultar todo lo que importaba: centrifugadoras, reservas de uranio enriquecido, equipos de producción. Todo fue trasladado a una red de instalaciones subterráneas, cientos de ellas repartidas por todo Irán, construidas específicamente para sobrevivir al tipo de campaña aérea sostenida que Estados Unidos está llevando a cabo ahora. La descripción de Ritter sobre lo que realmente están golpeando las bombas estadounidenses es brutal. Edificios vacíos, cascarones endurecidos de los que la maquinaria valiosa ya había sido evacuada antes de que el primer avión cruzara el espacio aéreo iraní. Cuenta una conversación que tuvo con un general iraquí senior después de la tormenta del desierto. El general le dijo: «Señor Scott, ustedes los estadounidenses son muy buenos volando edificios. Nosotros somos muy buenos vertiendo concreto. Cuando ustedes vuelan el edificio, está vacío. Cuando nuestro concreto se cura, volvemos a meter todo adentro». Ritter dice que los iraníes aprendieron esa lección y la aplicaron a escala nacional. Los ataques que se anuncian como victorias, según él, son básicamente el equivalente militar de destruir un almacén lleno de muebles después de que el inquilino ya se mudó. Pero los problemas van más allá de la lista de objetivos. Ritter ha señalado algo que el Pentágono no ha abordado públicamente con honestidad y que es posiblemente la realidad estratégica más alarmante de todo este conflicto. El ejército estadounidense se está quedando sin misiles interceptores. Los sistemas THAAD y las baterías Patriot, que defienden las bases estadounidenses, los aliados y las ciudades israelíes de los cientos de misiles balísticos y drones iraníes lanzados en los últimos 10 días, consumen interceptores a un ritmo extraordinario, y las reservas que existían cuando comenzó la operación Furia Épica ya estaban bajo presión por 2 años de apoyo a la defensa de Israel. Según Ritter, para el segundo día de guerra, los planificadores le dijeron a Trump que el plan original tenía que cambiar. La solución fue retirar baterías THAAD de Corea del Sur y Japón, alejándolas de la amenaza de una Corea del Norte armada nuclearmente y de una China en expansión militar, para redirigirlas al Medio Oriente. Si eso es cierto, y Ritter no es el único que lo reporta, entonces Estados Unidos ha hecho que sus fuerzas en el Pacífico sean notablemente menos capaces solo para sostener una guerra en el Medio Oriente que se suponía que no iba a ser larga. La premisa era una campaña rápida, limpia y decisiva. 10 días después, el estrecho de Hormuz está cerrado. El petróleo supera los $110 por barril. Las bases estadounidenses en la región están siendo alcanzadas por misiles y drones iraníes, y el régimen que se suponía que colapsaría ha instalado un nuevo líder supremo. Ese nuevo líder es Mojtaba Khamenei, el hijo del hombre que Estados Unidos mató el primer día de la guerra. Su elección envía un mensaje exactamente contrario al que Washington pretendía. El régimen no se fracturó. La sucesión no generó caos. La Asamblea de Expertos se reunió, siguió el proceso constitucional y eligió continuidad. Los duros siguen al mando y el Estado iraní, en lugar de derrumbarse bajo la presión militar, está congregando a millones de ciudadanos para llorar al hombre que fue asesinado mientras el país estaba activamente negociando con la nación que lo mató. Esto es exactamente lo que Ritter describió el tercer día de la guerra. Dijo que el objetivo de la operación era un cambio de régimen y que ese objetivo ya había fracasado. No porque el ejército no estuviera lanzando bombas, sino porque cada bomba que cae en suelo iraní está produciendo el efecto político exactamente opuesto al deseado. Los iraníes que quizás simpatizaban con los manifestantes, los que tal vez querían un cambio político, ahora ven misiles extranjeros cayendo sobre sus ciudades, ven a su líder supremo asesinado y responden no con revolución, sino con solidaridad. La teoría estratégica detrás de la operación Furia Épica se basaba en varias suposiciones: que las defensas aéreas de Irán podían ser degradadas rápida y completamente, que la decapitación del régimen crearía inestabilidad política que aceleraría su colapso, que la población iraní, ya agotada por años de presión económica y protestas internas que mataron a miles, se volvería contra el gobierno en lugar de unirse a su alrededor, que la capacidad de represalia de Irán había sido suficientemente degradada por los ataques de junio de 2025 como para impedir un contraataque sostenido. Todas esas suposiciones están siendo puestas a prueba en tiempo real, y ninguna se está cumpliendo limpiamente.
Los misiles iraníes siguen alcanzando bases estadounidenses en Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos e Irak. El estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del suministro diario de petróleo del mundo, está efectivamente cerrado. En el punto máximo de la disrupción, más de 150 petroleros estaban anclados en aguas abiertas del Golfo, sin atreverse a moverse. Grandes navieras como MSC, CMA, CGM y Hapag-Lloyd suspendieron los tránsitos. El petróleo llegó a superar los $110 por barril. Goldman Sachs ha advertido que si el estrecho permanece cerrado, los precios se mantendrán altos y la inflación se endurecerá. Los precios de la gasolina en Estados Unidos ya superaron los $4 por galón por primera vez desde finales de 2023. Las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica costaron unos $3.700 millones, casi 900 millones por día según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Casi nada de eso estaba presupuestado. Se está sacando de cuentas suplementarias y reservas discrecionales. Y el conflicto ya está en su segunda semana sin una salida a la vista, porque el hombre que normalmente tendería un puente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, se sentó en NBC News y dijo: «Las negociaciones ya no están sobre la mesa». Escuchen con atención lo que realmente dijo en esa entrevista con Tom Lamas, porque vale la pena palabra por palabra. No declaró una guerra eterna. No llamó a la destrucción de Estados Unidos. Hizo un argumento específico. Irán entró en negociaciones de buena fe 2 veces, una el año pasado y otra en febrero. Y ambas veces Estados Unidos lanzó ataques militares mientras las conversaciones seguían en curso. Dijo que, desde la perspectiva iraní, el patrón no es ambiguo. Irán negocia. Estados Unidos prepara una opción militar en paralelo. Cuando la vía diplomática se acerca pero no produce una capitulación total, se activa la opción militar. Lo describió como negociar de mala fe. Y les dijo a los televidentes de NBC en inglés claro que esa experiencia significa que Irán no ve ninguna base racional para volver a la mesa. Esa forma de plantearlo es estratégicamente peligrosa para Washington por una razón muy concreta. Araghchi no es el que toma las decisiones en Irán. Es un diplomático, un hombre sofisticado que escribió un libro sobre negociación publicado en 2024 y traducido al inglés el año pasado. Pero su posición pública refleja un consenso que se ha formado dentro del gobierno iraní tras el 28 de febrero y la instalación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. Una figura descrita como un duro que comparte la cosmovisión de su padre, pero es más joven y más hábil digitalmente, sugiere que ese consenso no se va a ablandar en el corto plazo. Trump, por su parte, ha declarado que no aceptará nada menos que una rendición incondicional. Su secretaria de prensa dejó claro que la guerra termina cuando el presidente determine que Irán ya no representa una amenaza para Estados Unidos. Esas dos posiciones, Irán negándose a negociar mientras es atacado y Estados Unidos negándose a detener el ataque sin una capitulación total, no convergen. Son líneas paralelas, no se cruzan. Ritter ha nombrado explícitamente esta dinámica. Dice que Estados Unidos no puede ganar una guerra de cambio de régimen en Irán sin tropas terrestres y que actualmente no tiene la estructura de fuerzas, la cadena logística, ni el mandato público para desplegar los cientos de miles de soldados que requeriría una campaña terrestre contra un país del tamaño de Irán. Irán no es Irak en 2003. Es más de 4 veces su tamaño geográfico. Su ejército ha pasado 2 décadas construyendo una infraestructura de defensa autónoma, distribuida y endurecida específicamente para sobrevivir y contraatacar al tipo de campaña que se está llevando a cabo ahora. Ritter señaló que las instalaciones de producción de misiles iraníes, como las fábricas de aviones alemanes, durante la campaña de bombardeos aliada en la Segunda Guerra Mundial, pueden estar volviéndose más productivas bajo presión, al haber sido predistribuidas y preendurecidas para sobrevivir a los ataques y seguir fabricando. Y está la dimensión económica, que es donde esta guerra toca a cada estadounidense sin importar su orientación política. Usted llenó el tanque esta semana, notó el número. Eso no es una abstracción. El estrecho de Hormuz no es una lección de geografía. Es un tubo por el que fluyen 20 millones de barriles de petróleo cada día, procedentes de Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos e Irán mismo. Cuando ese tubo está efectivamente bloqueado, cuando 150 petroleros están anclados afuera sin atreverse a pasar por miedo a un ataque de drones, toda la cadena global de suministro energético se tensa al mismo tiempo. Cada refinería que depende del crudo del Golfo tiene que tomar decisiones. Cada aerolínea que calcula costos de combustible tiene que ajustarse.
Cada empresa de transporte que mueve comida por las carreteras estadounidenses lo siente en sus márgenes operativos, y el efecto va más allá de la gasolinera. Qatar, el mayor exportador mundial de gas natural licuado, declaró fuerza mayor en su producción de GNL tras ataques de drones iraníes a su instalación de Ras Laffan. Las tarifas de transporte de GNL pasaron de unos $40,000 por día a más de $300,000 en menos de una semana. Europa, que había estado trabajando para reducir su dependencia del gas ruso importando GNL, ahora ve esa ruta alternativa de suministro interrumpida por una guerra que el continente no votó ni eligió. Rusia, mientras tanto, está en una posición extraordinariamente favorable. Cada barril que no sale del Golfo es un barril que alguien necesita de otro lugar. Las exportaciones energéticas rusas han visto un fuerte aumento de demanda desde que comenzó la guerra. El Kremlin ha sido vocal en su apoyo a Irán y, según reportes, está compartiendo inteligencia sobre posiciones militares estadounidenses con Teherán. China ha estado en conversaciones con Irán sobre permitir que buques chinos transiten el estrecho incluso mientras permanece cerrado al transporte occidental. La arquitectura del conflicto está premiando efectivamente a los adversarios del poder estadounidense y castigando a sus aliados. La embajada estadounidense en Riad ha sido alcanzada por drones. Bases británicas en Chipre han sido atacadas. Más de una docena de misiles balísticos han alcanzado los Emiratos. Bahrein reporta más de 30 bajas por un solo ataque. Estos no son territorios de enemigos de Estados Unidos, son territorios de amigos de Estados Unidos y bases estadounidenses. La guerra se ha extendido con una velocidad que el plan de operaciones inicial claramente no anticipó. 6 militares estadounidenses han sido confirmados muertos. Una instalación de la Fuerza Espacial fue alcanzada en un solo ataque, que mató a 6 de ellos. Un octavo militar murió en Kuwait. Cada una de esas muertes es un número que eventualmente se convertirá en un peso político sobre los hombros de la administración. El mensaje de Arachi a Washington fue entregado a través de la televisión, no a través de un canal discreto. Eso en sí mismo es significativo. No está tratando de abrir una puerta, está explicando públicamente al pueblo estadounidense y al mundo por qué la puerta está cerrada y quién la cerró. Su argumento será contestado por funcionarios estadounidenses que señalan la negativa de Irán a detener el enriquecimiento de uranio y su insistencia en preservar los componentes básicos de un arma nuclear como la razón por la que las conversaciones finalmente fracasaron. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Irán puede haber sido intransigente en la mesa de negociaciones y Estados Unidos puede haber socavado el valor de la negociación al demostrar que el progreso diplomático no te protege de la acción militar. Esa es la lección que Arachi está transmitiendo y es una lección que será escuchada por todos los gobiernos que actualmente están negociando o considerando negociar con Washington. Si negocias bajo amenaza y el acuerdo no se produce en los términos estadounidenses, la opción militar se activa de todos modos. Esa lección tiene consecuencias mucho más allá de Irán. Lo que ocurra después depende de variables que nadie puede predecir con certeza. Trump tiene toda la latitud del mundo, según su secretario de Defensa, lo que significa que no hay un punto final definido. No hay autorización del Congreso que cree un reloj legal y no hay condición establecida, excepto la rendición incondicional, que active la desescalada. Los gobernadores republicanos de estados que ahora ven cómo los precios de la gasolina erosionan el poder adquisitivo de sus votantes, están atrapados entre la lealtad al presidente y la rendición de cuentas ante votantes que conducen al trabajo todas las mañanas. La evaluación de Ritter es que Estados Unidos ya ha perdido esta guerra en términos estratégicos, aunque siga lanzando ataques contra territorio iraní durante semanas. Argumenta que volar edificios vacíos, mientras la capacidad de represalia de Irán sigue golpeando activos estadounidenses, no es una condición de victoria. Es un gasto prolongado de capacidad militar y estabilidad económica en busca de un objetivo, el cambio de régimen, que la campaña militar no está logrando. El gobierno iraní está más consolidado que antes del 28 de febrero. El nuevo líder supremo representa continuidad, no ruptura. El ejército sigue disparando misiles. El estrecho sigue funcionalmente cerrado. Y el ministro de Relaciones Exteriores está en NBC diciéndole a Estados Unidos, de forma educada pero sin ambigüedad, que Irán no tiene miedo y no está interesado en hablar. La pregunta que flota sobre todo esto no es si Estados Unidos tiene más bombas. Las tiene.
La pregunta es si más bombas aplicadas a un país que lleva 20 años preparándose para esto logran el resultado político que se prometió cuando se lanzó la operación. Ritter dice que no. Arachi, al negarse a negociar desde una ciudad bombardeada, está diciendo lo mismo sin decirlo directamente. Y el mercado petrolero, que no tiene afiliación política ni le importa la narrativa de nadie, está cotizando un conflicto prolongado, caro y profundamente incierto. Estás viviendo dentro de un punto de inflexión. El precio en el surtidor no es una coincidencia. Los vuelos cancelados desde Dubái no son incidentales. Los petroleros anclados en el Golfo, sin un lugar seguro al que ir, no son ruido de fondo. Son la huella económica de una guerra que se vendió como quirúrgica y rápida y que está resultando ser exactamente lo contrario. Lo que viene después no está determinado, pero lo que ya ha ocurrido está documentado. Había un acuerdo al alcance en Ginebra. Las bombas cayeron 2 días después. El ministro de Relaciones Exteriores se sentó en NBC y dijo no. Un analista militar con 30 años de experiencia dijo fracaso. Y el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo del mundo cada día, está efectivamente cerrado. Si te resultó útil este análisis, dale suscribir y activa las notificaciones, porque esta historia se desarrolla hora a hora y las cadenas principales están demasiado metidas en la narrativa oficial como para decirte lo que realmente están diciendo los números.